Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos con nosotros hoy. Estamos verdaderamente entusiasmados, porque vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado haciendo eco en las mentes de muchos, que ha encendido debates en redes sociales y que, sin duda, ha capturado la atención del mundo del espectáculo. Hoy vamos a desentrañar algo que honestamente tiene a medio planeta suspendiendo el aliento y tejiendo especulaciones: amor misterioso. Burak y Neslihan reavivan la llama en entrevista. Si han leído bien, esas dos figuras icónicas, Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, han vuelto a colocarse en el epicentro de la conversación, y hay razones de peso para ello. Para todos aquellos que han seguido con fervor su trayectoria, cada uno de sus proyectos, y sobre todo, esa conexión electrizante que desplegaron en pantalla, esta entrevista se revela como una verdadera mina de oro de información y sensaciones. Nos adentraremos en cada palabra que pronunciaron, en cada gesto que insinuaron, y desgranaremos el porqué de tanta intriga en torno a este supuesto reavivar de la llama. Y antes de que nos perdamos en la fascinación de los detalles, si aún no son parte de nuestra comunidad, les extendemos una cordial invitación: pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni un ápice de nuestros futuros contenidos. Su apoyo es nuestro motor y significa el mundo para nosotros. Ahora sí, ¿de dónde iniciamos esta apasionante exploración? La noticia, o mejor dicho, la chispa que encendió toda esta tormenta de comentarios y análisis, surgió a raíz de una entrevista muy reciente protagonizada por Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el fenómeno de las producciones turcas, ellos son, indiscutiblemente, los pilares de la serie que conquistó corazones a nivel mundial, la exitosísima Kara Sevda, conocida en muchos rincones del planeta como Amor Eterno. Y la química entre ellos en esa producción fue, seamos sinceros, algo extraordinario, ¿verdad? De esas que traspasan la barrera de la pantalla, de las que te hacen creer ciegamente en el amor verdadero, en las pasiones arrolladoras, en todo ese torbellino de drama que tanto nos cautiva. Tras el fin de esa monumental serie, sus caminos profesionales, aunque plenos de éxitos individuales, no los habían reunido de una manera tan prominente en pantalla. Es completamente natural que los fans, y nosotros nos incluimos de lleno, sintiéramos esa punzada de nostalgia y ese profundo anhelo de volver a verlos compartir escena. Y entonces, ¡boom!, aparece esta entrevista. La información que ha logrado filtrarse y viralizarse sugiere que en esta conversación, más allá de debatir sobre sus proyectos actuales y las visiones para el futuro, hubo momentos, miradas cómplices, frases cargadas de subtexto, que los seguidores más acérrimos interpretaron como un guiño silencioso, como una confirmación tácita de que la conexión que alguna vez floreció, esa mágica llama, sigue viva, latente, quizás incluso fortalecida por el paso del tiempo y la madurez que la experiencia otorga. Es crucial aclarar que esto no se trata de rumores de infidelidad, ni de que su relación en la vida real haya experimentado rupturas. Más bien nos referimos a esa chispa artística, esa química profesional tan rara y tan poderosa que se traduce en una energía casi palpable cada vez que comparten un espacio. El propio título que encapsula este acontecimiento, Amor misterioso, Burak y Neslihan reavivan la llama en entrevista, ya nos advierte: hay un velo de misterio, algo que no se dice de forma explícita, pero que se siente con una intensidad abrumadora. Durante el desarrollo de la entrevista, y basándonos en los fragmentos que se han difundido a la velocidad de la luz y en los comentarios de la prensa especializada, así como en la vibrante comunidad de fans, se ha podido constatar que Burak y Neslihan compartieron anécdotas entrañables de su tiempo trabajando juntos en Kara Sevda. No solo evocaron los desafíos inherentes a las largas jornadas de grabación, la intensidad de las escenas que debían interpretar, sino que también recordaron con calidez la camaradería que forjaron, el respeto mutuo que se profesaban y, sobre todo, esa comodidad y ese entendimiento profundo que solo se alcanzan con el tiempo y una conexión genuina. En un momento específico, se percibe que Burak hizo una referencia a lo especial, que fue trabajar codo a codo con Neslihan, utilizando vocablos que sugieren algo más trascendente que una simple relación laboral. Y Neslihan, en respuesta, se vio envuelta en una sonrisa, un gesto que muchos han decodificado como una clara validación, como un eco de un sentimiento compartido: yo también siento lo mismo. Lo verdaderamente fascinante de esta entrevista reside en la magistral forma en que se aborda la sutileza. No hay declaraciones grandilocuentes ni confesiones dramáticas. Es, más bien, un delicado juego de miradas que hablan volúmenes, de pausas cargadas de significado,
de palabras cuidadosamente seleccionadas para transmitir más de lo que dicen. Los periodistas, al parecer, sondearon el terreno con precisión, preguntando sobre su relación profesional actual, explorando la posibilidad de futuros proyectos conjuntos, y las respuestas de ambos, aunque emitidas con una prudencia encomiable, dejaron entrever un afecto y un aprecio que trascienden con creces lo meramente profesional. Se puede percibir una atmósfera de respeto profundo, de admiración sincera y de una comprensión conmovedora del impacto monumental que generaron como pareja icónica en pantalla. Este reavivar de la llama no debe interpretarse necesariamente como la confirmación de un romance en la actualidad, sino más bien como la efervescencia de esa chispa distintiva que ambos poseyeron y que, a juzgar por esta entrevista, continúa latente, tanto a nivel artístico como, quizás, en un plano personal, manifestándose en un vínculo excepcionalmente fuerte. Los fans, como es habitual, se han sumergido en un análisis minucioso de cada detalle. Han comparado sus expresiones faciales en los distintos momentos de la entrevista, han diseccionado cada una de sus respuestas palabra por palabra, y la conclusión general que emerge es contundente: hay algo más que una simple cordialidad entre ellos. Se comenta que sus ojos se encontraban con una intensidad particular, que sus risas resonaban con una conexión genuina, y que la forma en que se apoyaban mutuamente en sus respuestas revelaba una historia compartida y un vínculo perdurable. Es como si esa magia inconfundible que presenciamos en Karasevda no se hubiera desvanecido por completo, sino que se hubiera transformado, mutando en un respeto profundo y en un cariño que, aunque quizás platónico, es innegablemente poderoso y conmovedor. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la entrevista ha logrado orquestar un aura de amor misterioso, precisamente porque no hay un elemento concreto que se pueda señalar de forma directa, pero sí existe una atmósfera saturada de un significado profundo. Es la magia inherente a lo no dicho, a lo que se insinúa con maestría, lo que permite que la imaginación de cada uno de nosotros vuele libremente. Y eso, para el público, es sencillamente fascinante. Nos recuerda las razones primigenias por las que nos enamoramos de sus personajes, por las que nos conectamos de forma tan íntima con su historia en la serie. Porque en esa conexión intrínseca, en esa llama que destellaba, residía la esencia misma de su arrollador éxito. Además de evocar con nostalgia el pasado, la entrevista también ha abierto un abanico de posibilidades y ha encendido la chispa de la especulación sobre el futuro. ¿Podríamos tener el privilegio de ver a Burak y Neslihan colaborando profesionalmente una vez más? La respuesta de ambos, emitida con una cautela que denota madurez, fue de un optimismo medido. Expresaron su apertura a proyectos verdaderamente interesantes que pudieran reunirlos, siempre y cuando la narrativa lo justifique y les ofrezca un nuevo y estimulante desafío. Esta declaración ha avivado aún más el entusiasmo de los fans, quienes ya sueñan despiertos con una nueva producción que hipotéticamente pueda capitalizar esta química renovada y este entendimiento que parece haberse reafirmado en esta reciente y reveladora entrevista. Es fundamental recalcar un punto importante: si bien el término «reavivan la llama» puede evocar connotaciones románticas inmediatas, en el contexto dinámico de la industria del entretenimiento, a menudo se refiere a esa chispa creativa insustituible, a la química inigualable que convierte a una pareja de actores en una dupla inolvidable para el público. Y en el caso de Burak y Neslihan, esa chispa fue, sin duda alguna, legendaria. La forma en que interactuaron durante la entrevista, esa complicidad que desbordaba en cada gesto y cada palabra, sugiere firmemente que esa conexión especial sigue plenamente vigente, quizás incluso con una madurez y una profundidad que la hacen aún más fascinante. No se trata, insistimos, de confirmar un romance en el presente, sino de reconocer y celebrar la perdurabilidad de un vínculo, tanto artístico como humano, extraordinariamente fuerte y resonante. Para concluir este profundo análisis, podemos afirmar con total convicción que esta entrevista ha representado un verdadero regalo para todos los seguidores devotos de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Han logrado, con su carisma innegable y su autenticidad palpable, reavivar no solo la conversación en torno a su trabajo, sino también esa sensación mágica que nos transmitieron con tanta fuerza en Karasevda. Han demostrado de manera elocuente que la conexión que existía entre ellos era genuina, y que, de alguna manera, persiste en el tiempo. Ese amor misterioso del que hemos estado hablando no es un secreto oscuro ni un enigma irresoluble, sino más bien la confirmación rotunda de que existen lazos que logran trascender las pantallas, que desafían el paso del tiempo. La delicadeza de sus respuestas, la calidez de sus interacciones, y la forma en que sus miradas se entrelazaban,
Todo ello ha sido más que suficiente para que los fans interpretemos un reencuentro emocional y artístico de una magnitud excepcional. La posibilidad de volver a verlos juntos en un futuro proyecto se ha tornado, sin duda, más tangible y eso, para nosotros y para la vasta comunidad de seguidores, es una fuente inagotable de ilusión y esperanza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este detallado análisis. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por las últimas noticias y las sensaciones que rodean a Burak y Neslihan. Ahora nos encantaría escuchar de ustedes, ¿qué opinan sobre esta reveladora entrevista? ¿Creen que verdaderamente han reavivado la llama de su conexión? ¿Les gustaría, con todo su entusiasmo, verlos juntos de nuevo en una nueva producción que marque un antes y un después? Déjenos sus valiosas opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección destinada para ello. Nos apasiona leerlos y debatir apasionadamente con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos creándolo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que les fascinará. Hasta pronto.